Días tengan todos, que Dios les bendiga en este día, en esta preciosa mañana que iniciamos delante de Dios Padre, como hijos de Dios, como sus necesitados, como los más sedientos de esa agua que brota para vida eterna. Que la bendición del Señor les guarde, les cuide y sea hoy con cada uno de nosotros, para que pueda ser Él el camino, la verdad y la vida de nuestras preciosas almas, de nuestras vidas. Que el Señor les guarde, les cuide, les restaure y les bendiga todos los días de sus vidas. Hoy vamos a iniciar este tiempo dando gracias a Dios. Es una semana maravillosa que podemos poner delante de sus preciosas manos para que Él conceda todos los anhelos de nuestro corazón, nuestros proyectos de vida, nuestro tiempo en familia, los trabajos y las cosas que nuestros hijos tienen que hacer. Es un tiempo en el cual nos podemos gozar para darle a Él el control de todo lo que en nuestro corazón nosotros tenemos y ponemos delante de su presencia, para que Él sea el que nos guíe, que Él sea la luz de nuestros ojos, que podamos actuar con un corazón transparente delante de un Dios tan bueno, tan amoroso, tan lleno de vida, y que hoy podemos presentar delante de su presencia un corazón humillado, un corazón sediento, para que Él pueda saciarnos y que Él sea la presencia que vaya delante de nosotros como ese poderoso gigante que nos ilumina, que nos bendice y que hoy más que ayer necesitamos en esa presencia que buscamos y que sabemos que está dispuesta para saciar nuestras vidas, nuestras almas y todo nuestro ser. Que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo habite en sus corazones y sea Él el que gobierne sus vidas, el que traiga paz como un río delante de su familia, delante de todo lo que ustedes presenten en oración, y tengan necesidad de que Él atienda conforme a su preciosa voluntad. Es nuestro deseo y por el cual hoy nos presentamos delante de Jesús con esta necesidad enorme de que Él escuche nuestras palabras y atienda a los deseos y a la necesidad de nuestra familia, de nuestras vidas, de nuestros proyectos. Él sabe todo lo que nosotros necesitamos y de todo lo que tenemos necesidad a nivel familiar, a nivel espiritual, a nivel de vida. Y antes de que la palabra salga de tu boca, ya Él sabe cuál es. Pero qué importante es que nuestro corazón tenga esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y si podemos articular o verbalizar lo que sentimos, esto por supuesto que nos hace más conscientes de nuestra necesidad de Él, de su presencia. Y si sabemos que Él está con nosotros, sabemos que Él es fiel y su fidelidad es la que nos da a nosotros paz y tranquilidad como un río.
Empezamos este tiempo poniendo en oración nuestras vidas para que Él conceda todo lo que hoy delante de su oído, de su presencia, ponemos delante de Él. Bien, incline usted su corazón y a su modo, pues dele gracias, presente un corazón aprobado delante de Dios Padre, agradecido. Señor Jesucristo, hoy traemos delante de ti nuestra necesidad de conocerte, de amarte, nuestra necesidad de que tú ayudes a nuestra fe. Una fe, Señor, que hoy más que ayer necesita de esa fortaleza que viene de ti. Una fortaleza, Padre, en la cual nosotros no seremos, Padre, probados más allá de lo que podamos resistir. Y juntamente con la prueba viene la salida, la cual ha sido preparada de antemano para que podamos gozar de las riquezas de tu corazón. Hoy, Padre, trae esa quietud y esa paz con la que tú revestiste a aquellos hombres que atravesaban fuegos, bocas de leones, mares impetuosos, aquellos hombres que aprendían a caminar sobre las aguas. Hoy revístenos, Padre, de esa misma fe y de ese mismo poder con el que el Espíritu Santo levantaba a los apóstoles y a más de 100 hombres y mujeres que salían de los cuartos de donde estaban ocultos por temor a ser pasados por espada por el pueblo romano. Revístenos de esa valentía porque hoy la necesitamos. Hoy necesitamos de esa misma presencia que tú traes para darnos la misma fuerza y no quedarnos en un estado de derrota, sino levantándonos, Padre, y poniendo todas las cosas delante de ti, poder nosotros ser hallados dignos de poder recibir tu Espíritu Santo y ser fortalecidos, llenos, plenos por esa tuya presencia, Señor Jesucristo, que hoy es la que nos llena, la que nos motiva, la que hoy tenemos como por sumo gozo el poder contar con ella y estar, Padre, revestidos de tu agua bendita, de tu agua y de tu manantial, tu río de presencia y de sabiduría. Hoy te bendecimos, precioso Jesús. Ponemos a nuestros hijos, nuestros trabajos, nuestras empresas, nuestros resultados, los ponemos delante de ti. Nosotros solamente podemos realizar esta labor con gozo, con alegría y con un corazón, Señor, pleno, lleno, sabiendo que tú nos respaldas como a nadie en el mundo. Los resultados, la consecuencia de ese esfuerzo, la dejamos en tus manos. Nosotros solamente, Padre, hacemos aquellas cosas que no solamente nos tocan, sino también en las que tú nos impulsas a dar lo mejor. Cada día, a estar más dispuestos a conocerte, a amarte, a caminar hacia ti, para poder entregarte, Señor, no solamente nuestras vidas, sino
nuestros temores, nuestras preguntas, nuestro dolor, lo dejamos hoy en este lugar, para no cargar con estas circunstancias dolorosas del pasado, sino que haciendo un alto, podemos tomar la decisión de acercarnos a ti con un corazón sincera, sin máscaras, y desnudándonos delante de ti, quitar esos nudos, Padre, que aprisionan nuestras vidas. Soltar esas anclas que me llevaban hacia abajo para conocer la verdad que eres tú, y soltar ese pasado para volver nuevamente, Señor, a salir a flote, y no solamente como quien saca la cabeza del agua, Señor, sino como quien camina sobre ella, para encontrar en ti, Señor, la respuesta que me haga levantar mis alas como las de un águila y volar por encima de la tormenta, en donde no llueve, en donde el cielo es tu trono y tú gobiernas, Señor Jesús, nuestras vidas. No por debajo de esta tormenta, sino, Padre, por encima de ella, por encima de las circunstancias, por encima de los problemas, por encima de la debilidad donde tú te encuentras. Hoy te oramos, te bendecimos y ponemos esta semana delante de tu trono, para que tú nos guíes y hagas, Señor Jesús, en nosotros hombres y mujeres que son luz en medio de las tormentas, en medio de la oscuridad, en medio de tanta ignorancia, tantas preguntas, Señor, que rodean al mundo, que nosotros podamos llevar tu palabra, que es luz para las naciones y sobre todo para nosotros. Ponemos delante de ti nuestros padres, la salud de esta Costa Rica maravillosa en la cual tú nos has depositado, porque sabemos que el que es fiel y el que ha prometido cumple por los siglos de los siglos. Gracias, precioso Dios. Todo esto te lo hemos pedido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén y amén. Bienvenidos a esta reflexión, a este ya día 125 de nuestro devocional personal, donde todos los días nos ponemos delante de su presencia, delante de su preciosa voz, para escuchar cuál es su consejo y cuál es el anhelo de nuestro corazón, pues que Él nos hable, que Él sea el que nos enseñe a acercarnos con un corazón dispuesto. Hoy estamos reflexionando acerca de Hechos 16, Hechos 16, del 16 en adelante. Aconteció que mientras iban a la oración en aquellas primeras iglesias, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Estos espíritus de adivinación pues existen desde este tiempo y antes de ese tiempo. Recordemos también cómo Esaú en el Antiguo Testamento se disfraza porque él mismo había dado orden de acabar con toda hechicera, con toda bruja en aquel tiempo de fuera del reino de Israel. Los había echado, los había perseguido. Y después vemos cómo el mismo rey Esaú va y paga a una bruja, él estando disfrazado,
para que ella le mostrase y hablase con Samuel, que en este caso pues ya estaba muerto, y pudiese darle respuesta, porque Dios no quería hablar con él. Cuando Dios nos dice que no se puede hablar con los muertos, es porque de alguna manera eso es posible, pero no es precisamente algo que agrade a Dios. ¿Se puede hablar con los muertos? Sí se puede, en el caso de que es posible hablar con los muertos, pero no es algo que agrade a nuestro Dios Padre. En este caso era un don que se le había dado a esta muchacha, de la cual nos habla Hechos 16. Venía de parte del Espíritu Santo. Bueno, yo pienso que todas las cosas vienen de Dios, todas. ¿Cómo usamos eso que Dios ha creado y nos ha dado? Eso es lo que muchas veces marca la diferencia. Si lo usamos utilizando este consejo que viene del padre de la confusión, pues evidentemente después no trae la bendición o los resultados que nosotros anhelamos y esperamos. Terminaremos utilizando algo que Dios nos dio para confundir, para ir en contra del Padre, y esto evidentemente nos va a traer a nosotros, lejos de traernos a nosotros prosperidad, paz, tranquilidad, pues evidentemente nos traerá dolor, afrenta, nos traerá soledad, confusión, porque nos estará alejando de Dios Padre. Y eso lo vemos con muchísimos ejemplos en la palabra de Dios, pero sobre todo lo podemos utilizar con la lengua. La lengua es un miembro que Dios creó y nos dio a nosotros, pero depende de cómo usted la use. Cómo usted la use para agradar a Dios, para alabarle, o puede usted usar su lengua también, que Dios le dio, para confundir a otros, para apartarlos de Dios, para hacer chisme delante de las personas, para dar falso testimonio, para maldecir. Así este es un don dado por Dios. Pues todas las cosas vienen de Dios y todas ellas vuelven a Él. Es nuestro deseo que todo lo que Dios nos ha dado lo podamos usar como es su voluntad. Por eso dice el Padre nuestro, que se haga tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Es nuestro deseo hacer su voluntad con todo lo que Él nos ha dado. En este caso, pues una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. En este caso vemos a una mujer que está dando a grandes voces y a grandes señales. Estaba viendo que Pablo y los que anunciaban la palabra del reino, pues eran también de alguna manera expuestos por esta mujer. Eran expuestos de una manera quizás no tan agradable, pero esta mujer podía ver
a través de su espíritu y no tenemos que ser adivinos para darnos cuenta cuando algo es de Dios o no es de Dios. Usted no tiene que ser un brujo o una bruja para darse cuenta. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto en usted también discernimiento. Dios ha puesto en usted un espíritu, y ese espíritu le estremece a usted cuando algo no viene del Padre. Así es, por ejemplo, cuando escuchamos malas palabras, cuando salimos agotados después de un pleito, después de habernos ofendido, después de habernos quizás maltratado de una manera inconsciente o consciente, pero ese Espíritu Santo que mora en usted y que mora en mí no nos deja pensar que aquello es normal, que eso es la forma correcta de hacer las cosas. Usted no necesita tener un espíritu de adivinación para saber cuándo alguien le está hablando y eso que está diciendo viene de Dios. Es un siervo de Dios el que te conmueve, el que te mueve al perdón, al amor, a la reflexión, para que haya un cambio verdadero en tu vida, o cuando algo no viene de Dios, que causa división, que causa contienda, que causa desgaste en los huesos, en el alma, en el espíritu, porque tú sabes que esas palabras, esos gestos no son de Dios. En este caso, pues tenemos a una mujer que tenía un espíritu de adivinación, vio a estos apóstoles, a estos siervos de Dios, y como el espíritu o la legión que habitaba en el cuerpo del endemoniado, pues cuando vio a Jesús estaba atormentado. ¿Por qué? Porque las tinieblas y la luz no pueden convivir. Donde hay luz no puede haber tinieblas, y donde hay tinieblas no puede haber luz. Nosotros somos los que llamamos a las tinieblas luz, y a la luz le llamamos tinieblas. La Biblia lo dice de esta manera: le llamamos a lo bueno malo, y a lo malo lo llamamos bueno. De esta manera damos confusión a nuestro corazón. Dice, y esto lo hacía por muchos días. En una primera instancia, pues si hubiese sido un tiempo prudente, pues no hubiese sucedido lo que después sucedió, ¿verdad? Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo: el Espíritu, y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendió a Pablo y a Silas, y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan a nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Este era el problema que enfrentaban los apóstoles, al que se enfrentó Jesús y al que se enfrentan hoy las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. En un primer discurso que habla Pablo en
en Grecia, lo hace en un templo al Dios no conocido, del cual se agarra Pablo para hablar de Jesucristo. Y cuando sale, después de haber dado un discurso donde miles se habían convertido, aquellos hombres que hacían estatuas, que hacían dioses de madera, que hacían figuras de Atenea, de los cientos de dioses que tenía Grecia, le preguntan a Pablo, bueno, ¿y cómo es tu Dios? ¿Verdad? ¿Qué figura tiene? Entonces Pablo le dice, bueno, el Dios no conocido, el Dios que yo predico, no se puede representar con manos humanas, no se puede hacer una estatua de este Dios y venderse, porque mi Dios no se puede representar en una imagen. Ahí es donde azotan a Pablo, lo llevan delante de las autoridades, no porque dice, enseñan costumbres que no nos es ilícito recibir ni hacer. Ellos no están preocupados por las costumbres romanas, ni por las costumbres judías, ni porque sea predicado a Cristo o que sea predicado otro Dios. La verdadera preocupación, como lo dice la Escritura, principio de todos los males, es el amor al dinero. Pues lo que le preocupaba realmente era dejar de recibir ganancias por enseñanzas acerca de un Dios que perdona de forma gratuita, que restaura tu vida sin que tú tengas que pagarle dinero, que no te engaña, que no se puede manipular. Recordemos a Jesucristo tomando las mesas de los cambistas, que eran los cambistas. Los cambistas eran los que llevaban el dinero, el cambio. Eran los bancos de aquella época para presentar ofrenda delante de Dios. ¿Cuáles eran esas ofrendas? Palomas, ovejas, carneros, y todo esto se vendía en el templo para las familias que venían de muchos lugares de la tierra. En aquel momento, pues, África, Asia, Judea, pueblos cercanos y pueblos muy lejanos, que venían a presentar ofrenda al templo de Jerusalén. Como igual hoy van de todos los pueblos y de todas las naciones a Israel. Así también era en aquel tiempo de Jesús. Pero el verdadero problema no era lo que enseñaban los apóstoles. El verdadero problema era la plata que ellos dejaban de percibir por estas enseñanzas. Este es el verdadero problema que tienen las naciones y los hombres hasta el día de hoy. Si Pablo, después de aquel discurso, les hubiese dado una estatua para hacer, los hombres no hubiesen tenido que presentar a Pablo delante de las autoridades, porque eso ayudaba a pagar los impuestos. Pagar los impuestos merece a los gobernantes ganar dinero, y todo lo que les haga ganar dinero está bien. Está bien llevar licor a las familias. Está bien abrir bares, abrir antros de perdición, prostíbulos. ¿Por qué es legal abrir prostíbulos en San José? Porque dejan dinero. Hay más restricciones para abrir una iglesia que para abrir un bar. Hay más restricciones para hablar de Dios en las calles que para salir a vender o para salir a
a prostituirse. Hoy es más perseguida la iglesia que lo que son perseguidas los narcotraficantes o las prostitutas o muchos de los que hacen cosas ilegales en la vida. ¿Por qué? Precisamente por este problema. Pablo habla, saca el espíritu, pero esto le molesta a aquellos que hacían dinero con este espíritu. Algo que Dios da, pero que es utilizado de forma incorrecta. Nosotros vemos también a un hombre queriendo comprar el don de Dios por dinero para cobrar después por las sanidades, por las oraciones que después este hombre iba a hacer. ¿Y qué le dijo Pedro en aquel momento? Perece tú y tu dinero por lo que has puesto en tu corazón. Y ahí es donde este hombre se da cuenta que el don de Dios es un regalo. El don de Dios es totalmente gratuito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Así presentan la mentira delante de los gobernadores. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándose las ropas, ordenaron azotarles con vara. De nuevo, no por lo que estaban enseñando, sino porque dejaban a los hombres sin el negocio. Después de haberles azotado y azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo del más adentro y los aseguró los pies en el cepo o en el palo de madera. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. ¿Qué hicieron Pablo y Silas mientras los encarcelaban? A causa de predicar el Evangelio. Pues quien sufre por hacer cosas buenas tiene en su corazón este gran tesoro, este gran privilegio. Quien sufre por hacer cosas malas, pues está pagando por lo que hizo. Pero quien sufre por hacer lo bueno, lleva en sí, en ese sufrimiento, el gozo de hacerlo para Dios. Y Pablo y Silas no se callaron, sino que siguieron haciendo exactamente lo que estaban haciendo antes de entrar al calabozo, adorando a Dios, cantando himnos a nuestro Señor, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Increíble lo que puede hacer la alabanza en tiempos de opresión. Pablo y Silas nos dicen hoy, a través de este testimonio que el Señor Jesucristo nos permite leer de lo que aconteció en aquellas primeras iglesias, que cuando usted alaba a Dios, las cadenas se rompen, los cimientos de la prisión se caen, las paredes
que son imposibles de escalar, como las de Jericó, se derriban. Que las murallas que hemos construido alrededor de nuestro corazón se pueden caer. Tú no tienes que vivir de la vida de la forma en la que tú vives hoy. Tú puedes decidir vivir distinto, vivir en libertad, vivir en amor. No solo existe una manera de vivir, existe también esta que Jesús te ofrece. Aunque quizás te puedas volver enemigo de muchas personas y puedas terminar siendo criticado, siendo criticada, puedas terminar en el escrutinio público cuando estés ahí en la luz, en el ojo del huracán. Pablo y Silas fueron azotados y se quejaban. No, alababan a Dios de todo corazón. Y esto hizo que la cárcel que les aprisionaba empezaran los muros a temblar. Así también tiemblen los muros que han aprisionado por tantos años tu vida y tu corazón. Si tú hoy le entregas tu vida a Jesús, si tú le entregas ese dolor, esa duda, esas preguntas, las cadenas también caerán de tu corazón, de tus manos, se caerán las vendas de tus ojos, se caerán los tapones de tus oídos que no te dejan escuchar, se caerá el bozal de tu boca que no te deja hablar, que no te deja manifestar. Podremos recibir azotes, quizás muchos, pero mejor es ser azotado y vivir en libertad que vivir en prisiones, sabiendo que pudiendo decir las cosas nos sentimos manipulados o nos sentimos obligados a vivir de la manera en que muchos viven, sabiendo que hay una manera más excelente de vivir, una libertad excelente que podemos disfrutar todos los días. No necesitamos de una bruja o de tener esos dones de adivinación para darnos cuenta cuando algo viene de Dios o no viene de Dios. Podemos tener un corazón libre que adore, que ame a Jesús para que se caigan las prisiones, las cadenas, como en este caso. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, vean qué hermoso, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La pregunta del millón. Cuando todos pensamos y vemos a Dios actuar, lo primero que a nuestro corazón debe venir es esta pregunta: Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cuando estamos frente a un hombre de Dios, cuando estamos frente a un mensaje que ha cautivado nuestro corazón, cuando vemos un testimonio que alumbra lo que Dios hace y es, la pregunta es: ¿qué debo hacer para llegar a ti?
Y la respuesta a esto debe ser, debes creer con todo tu corazón a lo que tus ojos ven, a lo que tu corazón te anuncia, a lo que no ha sido revelado por medio de la carne, sino por medio del Espíritu. Ese mismo que te dice, esto es de Dios. Esto es lo que Dios ha venido anunciando desde el principio. Libertad a los presos, para que se caigan las cadenas de tu corazón y de tu mente, para que este mensaje alumbre a tu familia, a tus hijos y haga eco en el corazón de tu familia. Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y esa es la promesa que hoy les dejamos en esta mañana. Cree en el Señor Jesús y serán salvos tú y toda tu casa. Recuerda que si alabas al Señor con un corazón lleno de agradecimiento por su amor, por su bondad, la prisión no podrá retenerte. Las cadenas no podrán seguir aprisionándote. Así estén amarradas a tus pies, a tu cuerpo y a un cepo. Pues conoce la verdad y la verdad os hará libres. Hechos 16, 30. Nos están escribiendo Hechos 17, 31. Hechos 17, 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien destinó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así es, Hechos 17:31, que es el versículo que nos escriben en esta mañana también. Nos lo comparten desde Australia. Que el Señor te bendiga hoy, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de entre los muertos. Nosotros somos sus testigos, y que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo estén contigo hoy y todos los días de tu vida. Tú que estás al otro lado de la pantalla, yo oro por tu vida. Declaro, Señor, sanidad en el cuerpo de cada una de estas personas. Aquel que tenga la fe suficiente para ser sano, que sea sano. El que tenga la fe suficiente para que sus cadenas caigan, que caigan sus cadenas, Señor, que le aprisionaban hasta el día de hoy. Yo bendigo a cada una de estas familias, a cada una de estas personas, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lo hago con temor y temblor delante de ti. Gracias por la oportunidad que nos regalas en esta preciosa mañana de presentarnos delante del Dios vivo, el cual hoy, Señor, hace temblar la tierra para que los calabozos que nos aprisionaron durante tanto tiempo se abran y podamos ser libres para alabarte, bendecirte, para acercarnos a ti y amarte. Todo esto lo hemos orado en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Que el Señor me les bendiga, me les cubra, me los llene de toda bendición de lo alto, del cielo. Les amamos muchísimo y que la paz que gobierna sus corazones sea la que hoy gobierne sus hogares
y a toda su familia. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesucristo, por su verdad, por su bondad y por su gran amor y su brazo extendido sobre toda la tierra. Que así sea, que esta semana sea bendita delante de Dios y que la bendición de Dios te cubra y te llene en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Les amamos muchísimo. Bendiciones.